Capítulo 8. El gran científico de la India, Jagadish Chandra Bose. Los inventos de comunicación inalámbrica de Jagadish Chandra Bose son anteriores a los de Marconi. Al oír por casualidad esta provocativa aserción, me acerqué a un grupo de profesores que caminaban por la acera sumidos en una discusión científica. Si lo que me motivó a unirme a ellos fue orgullo de raza, lo lamento, pero no puedo negar mi vivo interés en asegurar que la India puede jugar un papel destacado en asuntos de física y no únicamente en los de metafísica. ¿Qué quiere decir con eso, señor?, pregunté. Bose fue el primero en inventar el enlace inalámbrico y un instrumento para indicar la refracción de las ondas eléctricas, me explicó amablemente el profesor. Pero el científico hindú no explotó comercialmente sus inventos. Pronto desvió su atención del mundo inorgánico al orgánico. Sus revolucionarios descubrimientos como fisiólogo botánico están sobrepasando incluso sus innovadores logros como físico. Yo manifesté cortésmente mi agradecimiento a mi mentor, quien agregó: ese gran científico es mi colega, profesor como yo, en el Presidency College. Al día siguiente visité al sabio, que vivía cerca de mi casa. Yo le admiraba desde hacía mucho tiempo, pero no había tenido el gusto de conocerle personalmente. El grave y austero botánico me dio la bienvenida. Era un hombre robusto y de agradable aspecto en sus 50 años, de abundante cabellera, frente ancha y abstraídos ojos de soñador. La exactitud que daba a sus palabras revelaba el hábito de una larga vida consagrada a la ciencia. Acabo de regresar de una visita hecha a las sociedades científicas de Occidente. Sus miembros manifestaron gran interés por los delicados instrumentos de mi invención, que demuestran la indivisible unidad de toda vida. El crescógrafo de Bose aumenta la enormidad de 10 millones de veces. El microscopio aumenta solo unos cuantos miles de veces, y sin embargo, dio un ímpetu vital a la ciencia biológica. El crescógrafo abre incalculables horizontes. Usted ha hecho mucho, señor, para apresurar el abrazo de Oriente y Occidente con los brazos impersonales de la ciencia, le dije. Yo fui educado en Cambridge. Qué admirable es el método occidental de someter toda teoría a una escrupulosa verificación experimental. Aquel procedimiento empírico ha ido de la mano con el don de la introspección, que es mi herencia oriental. Reunidos ambos, me han capacitado para sondear los silenciosos reinos de la naturaleza, largo tiempo incomunicados. Los reveladores gráficos de mi crescógrafo constituyen una evidencia, incluso para los más escépticos, de que las plantas tienen un sistema nervioso sensitivo y una variada vida emocional. Amor, odio, alegría, temor, placer, dolor, excitabilidad, estupor y otras incontables respuestas correspondientes a los estímulos recibidos son tan universales en las plantas como en los animales. El singular latido de la vida que palpita en toda la creación podía parecer solo una imagen poética antes de su llegada, profesor. Conocí una vez a un santo que jamás arrancaba una flor. ¿Debo yo robar a un rosal la ostentación de su belleza?, decía él. ¿Debo lastimar su dignidad con mi rudo expolio? Esas palabras de simpatía están comprobadas literalmente por sus descubrimientos. El poeta está íntimamente unido a la verdad, en tanto que el hombre de ciencia se acerca torpemente. Venga algún día a mi laboratorio y vea los inequívocos testimonios de mi crescógrafo. Agradecido, acepté su invitación y me retiré. Más tarde supe que el profesor había dejado el Presidency College y estaba tratando de fundar un centro de investigación en Calcuta. Cuando se abrió el Instituto Bose, asistí a la ceremonia inaugural. Centenares de personas entusiastas deambulaban por el recinto. Yo estaba encantado con el simbolismo artístico y espiritual de la nueva Casa de la Ciencia. La verja de la entrada es una reliquia centenaria de un distante santuario. Detrás de un estanque de lotos, una escultura femenina con una antorcha simbolizaba el respeto que en la India se tiene por la mujer como la inmortal portadora de luz. El jardín tenía un pequeño templo consagrado al númeno que mora más allá del fenómeno. El pensamiento de la divinidad incorpórea era sugerido por la ausencia de imágenes de altar. El discurso de Bose en este magnífico acontecimiento pudo haber salido de los labios de alguno de los antiguos rishis. Dedico hoy este instituto, no como un simple laboratorio,
sino como un templo. La reverente solemnidad de sus palabras se extendió a manera de invisible palio, envolviendo a la multitud que llenaba el auditorio. En la prosecución de mis investigaciones, fui conducido inconscientemente a la región fronteriza entre la física y la fisiología. Con asombro encontré que las líneas limítrofes se desvanecían y surgían puntos de contacto entre los reinos de lo que tiene vida y lo que no la tiene. Constaté que la materia inorgánica no tenía nada de inerte y que se estremecía bajo la acción de innumerables fuerzas. Una reacción universal parece colocar bajo una ley común a los metales, las plantas y los animales. Todos muestran esencialmente el mismo fenómeno de fatiga y decaimiento, con posibilidades de recuperación y de exaltación, así como la permanente ausencia de reacción que acompaña a la muerte. Lleno de reverente asombro ante esta estupenda generalización, anuncié con gran esperanza mis resultados ante la Royal Society. Resultados demostrados por medio de experimentos. Pero los fisiólogos que se hallaban presentes me recomendaron que limitara mis esfuerzos a las investigaciones en física, en las que ya había tenido éxito, en vez de traspasar los límites de sus propios campos. Sin darme cuenta, me había introducido en los dominios de un sistema de castas, poco conocido para mí, ofendiendo con ello su etiqueta. También hizo acto de presencia una inconsciente predisposición teológica que confunde la ignorancia con la fe. Se olvida a menudo que quien nos ha rodeado con el perenne misterio evolutivo de la creación ha implantado también en nosotros el deseo de preguntar y de comprender. A lo largo de muchos años de ser objeto de la incomprensión de los demás, llegué a entender que la vida de un devoto de la ciencia está inevitablemente llena de interminables luchas. El verdadero científico tiene que moldear su vida como una ardiente ofrenda, considerando pérdida y ganancia, éxito y fracaso como una sola cosa. Con el tiempo, las principales sociedades científicas del mundo aceptaron mis teorías y sus resultados, y reconocieron la importancia de la contribución de la India a la ciencia. ¿Puede cualquier cosa pequeña o circunscrita satisfacer jamás la mente de la India? Por una continua tradición viva y un poder vital de rejuvenecimiento, esta tierra se ha reajustado a sí misma mediante innumerables transformaciones. Siempre ha habido indios que, deponiendo el premio inmediato y absorbente del momento, han buscado la realización de los más elevados ideales de la vida, no mediante la pasiva renunciación, sino con la lucha activa. Los débiles que han rehusado el conflicto nada han adquirido, y no han tenido que renunciar a nada. Solo el que ha sabido luchar y vencer puede enriquecer al mundo, dotándolo de los frutos de sus victoriosas experiencias. El trabajo ya realizado en el laboratorio Bosé sobre la respuesta de la materia y las inesperadas revelaciones en la vida de las plantas ha abierto un amplio campo de investigación en la física, la fisiología, la medicina, la agricultura e incluso la psicología. Problemas hasta ahora considerados insolubles han entrado en la esfera de la investigación experimental. Mas es imposible obtener gran éxito sin una rigurosa exactitud. He ahí la razón de esa larga serie de instrumentos y aparatos supersensibles diseñados por mí, que se encuentran expuestos ante ustedes hoy a la entrada del auditorio. Ellos hablan de los prolongados esfuerzos por atravesar la ilusoria apariencia con el fin de penetrar en la realidad que permanece invisible, y del infatigable trabajo, de la perseverancia y del ingenio que se requieren para superar las limitaciones humanas. Todo científico creador sabe que el verdadero laboratorio es la mente. Allí, más allá de toda ilusión, descubre él las leyes de la verdad. Las conferencias que se dicten aquí no serán meras repeticiones de conocimientos ya sabidos. Ellas anunciarán nuevos descubrimientos, demostrados por primera vez en estas salas. Mediante la publicación regular del trabajo del Instituto, estas contribuciones de la India alcanzarán al mundo entero y se convertirán en propiedad pública. Jamás se patentará invento alguno. El espíritu de nuestra cultura nacional exige que nos libremos para siempre de la profanación de utilizar conocimientos solamente para obtener ganancias personales. Es mi deseo, además, que las instalaciones de este instituto estén, hasta donde sea posible, al alcance de los trabajadores de todas las naciones. En este aspecto, estoy tratando de llevar adelante la tradición de mi país. Desde hace 25 centurias,
La India dio la bienvenida en sus antiguas universidades de Nalanda y Taxila a investigadores de todas partes del mundo. Aunque la ciencia no sea de Oriente ni de Occidente, sino más bien internacional en su universalidad, la India está especialmente capacitada para realizar una gran contribución. La ardiente imaginación india, capaz de crear un nuevo orden de un conjunto de hechos aparentemente contradictorios, es controlada por el hábito de la concentración. Dicho control confiere el poder de sostener la mente en la investigación de la verdad con infinita paciencia. Las lágrimas fluían de mis ojos al concluir las palabras del hombre de ciencia. ¿Acaso no es la paciencia un sinónimo de la India que confunde tanto al tiempo como a los historiadores? Visité el centro de investigaciones en otra ocasión, poco tiempo después de su apertura. El gran botánico, atento a su promesa, me llevó a su tranquilo laboratorio. Conectaré el crescógrafo a este helecho. El aumento que posibilita el aparato es tremendo. Si el arrastrarse de un caracol fuese aumentado en esta misma proporción, la criatura parecería caminar con la velocidad de un tren expreso. Mi mirada estaba fija con avidez en la pantalla que reflejaba la sombra del helecho aumentada de volumen. Diminutos movimientos de vida eran ahora claramente perceptibles. La planta iba creciendo muy lentamente delante de mis ojos fascinados. El científico tocó la punta del helecho con una pequeña varilla de metal. Los movimientos se detuvieron abruptamente, reasumiendo su elocuente ritmo tan pronto como la varilla fue retirada. Ya ha visto como una ligera interferencia externa es nociva para el tejido sensitivo, me hizo notar Bosé. Observe, le daré ahora cloroformo y después un antídoto. El efecto del cloroformo detuvo el crecimiento y el antídoto lo reavivó. Las formas evolutivas que aparecían en la pantalla me atraían más intensamente que la más emotiva escena de cine. Mi compañero, quien ahora hacía el papel de villano, introdujo un afilado instrumento a través de una parte del helecho. Se manifestó el dolor, indicado por las espasmódicas sacudidas. Cuando deslizó una navaja a través del tallo del helecho, la sombra se agitó violentamente y después se aquietó de manera definitiva con la final manifestación de la muerte. Cloroformando previamente un árbol enorme, logré trasplantarlo con éxito. Generalmente tales monarcas de la selva mueren muy pronto después de haber sido trasplantados. Jagadish sonrió alegremente al recordar la salvadora maniobra. Las gráficas de mi delicado aparato han probado que los árboles tienen un sistema circulatorio. El movimiento de la savia corresponde a la presión de la sangre en los cuerpos de los animales. El ascenso de la savia no puede explicarse mediante los principios de la mecánica enunciados comúnmente, tales como el de la atracción capilar. El fenómeno se ha descubierto, por medio del crescógrafo, como la actividad de las células vivas. Las ondas peristálticas nacen de un tubo cilíndrico que se extiende a lo largo del árbol y sirve como corazón. Cuanto más profundizamos en nuestra percepción, tanto más notable se hace la evidencia de un plan uniforme que liga cada forma en las manifestaciones de la naturaleza. El gran científico señaló otro instrumento Bosé. Le mostraré ahora unos experimentos en una pieza de estaño. La energía vital en los metales responde adversa o benéficamente al estímulo. Las marcas en el gráfico registrarán las diferentes reacciones. Profundamente absorto, observé la gráfica que registraba las ondas características de la estructura atómica. Cuando el profesor aplicó cloroformo al estaño, las ondas se detuvieron. Volvieron a comenzar a medida que el metal lentamente adquiría su estado normal. Mi compañero colocó un veneno químico. Al mismo tiempo que se producía el temblor final de la lata, la aguja escribió dramáticamente en el gráfico la noticia de su muerte. Los instrumentos Bosé han demostrado, dijo el científico, que los metales, como el acero de las tijeras y de la maquinaria, están sujetos a la fatiga y vuelven a adquirir su eficiencia tras un periodo de descanso. El pulso de la vida en los metales resulta gravemente lesionado o incluso se extingue del todo mediante la aplicación de corrientes eléctricas o de grandes presiones. Lancé una mirada alrededor del cuarto y observé los numerosos inventos, testimonios elocuentes de una incansable ingeniosidad. Señor, es lamentable que el desarrollo de la agricultura en masa no progrese con mayor celeridad por medio del empleo más extenso de sus maravillosos mecanismos.
¿No sería posible hacer uso de ellos en diligentes experimentos de laboratorio para investigar la influencia de diversos tipos de abonos en el crecimiento de las plantas? «Está usted en lo cierto», me contestó. «Los instrumentos Bose tendrán incontables usos para las futuras generaciones. Los hombres de ciencia rara vez reciben la recompensa de sus contemporáneos. Les basta poseer el gozo del servicio creador». Me despedí con muestras de inmensa gratitud al incansable sabio. ¿Podrá la sorprendente fertilidad de este genio agotarse alguna vez?, pensé. Ninguna disminución llegó con los años. Habiendo inventado posteriormente un intrincado instrumento, el cardiógrafo resonante, Bose continuó haciendo amplias investigaciones en innumerables plantas de la India. Así se descubrió una enorme e insospechada farmacopea de útiles medicamentos. El cardiógrafo está construido con infalible precisión, por la cual se indica hasta una centésima de segundo en la gráfica. Los registros resonantes miden pulsaciones infinitesimales en la estructura vegetal, animal o humana. El gran botánico predijo que el empleo de su cardiógrafo conduciría a practicar la vivisección en las plantas, en lugar de hacerlo en los animales. Comparando los registros de los efectos de una medicina administrada simultáneamente a una planta y a un animal, se ha demostrado una asombrosa unanimidad en el resultado, anotó él. Cada constituyente del ser humano ha sido prefigurado en la planta. La experimentación en los vegetales contribuirá a disminuir los sufrimientos del hombre y de los animales. Años más tarde, los pioneros descubrimientos de Bose sobre las plantas fueron corroborados por otros científicos. Los trabajos realizados en 1938 en la Universidad de Columbia fueron publicados por The New York Times como sigue. Durante los últimos años se ha comprobado que cuando los nervios transmiten mensajes entre el cerebro y otras partes del cuerpo, se generan diminutos impulsos eléctricos. Estos impulsos han sido medidos por el delicado galvanómetro y aumentados millones de veces por amplificadores modernos. Hasta ahora, no se ha encontrado ningún método satisfactorio para estudiar el paso de los impulsos a lo largo de fibras nerviosas de los animales vivos o del hombre, a causa de la gran velocidad con que circulan dichos impulsos. Los doctores Kenneth Stewart Cole y Howard James Curtis han informado haber descubierto que las largas células individuales de la planta de agua dulce llamada nitella, empleada frecuentemente en las peceras, son virtualmente idénticas a las de una fibra nerviosa simple. Más aún, han encontrado que las fibras de nitella, al ser excitadas, propagan ondas eléctricas que en todo sentido se asemejan, a excepción de su velocidad, a las fibras nerviosas de los animales y el hombre. Se encontró que el impulso eléctrico nervioso en la planta era mucho más lento que en los animales. Los investigadores de la Universidad de Columbia aprovecharon este descubrimiento para filmar a cámara lenta la transmisión de los impulsos eléctricos en los nervios. La planta nitella vendrá a ser así como una especie de piedra de Rosetta para descifrar los secretos profundamente guardados en la zona fronteriza de la mente y la materia. El poeta Rabindranath Tagore fue un fiel amigo del idealista científico de la India. Para Bose fueron escritas por el dulce cantor bengalí las siguientes líneas. «Oh eremita, haz un llamamiento con las auténticas palabras de aquel antiguo himno llamado Sama. Levántate, despierta, llama al hombre que se vanagloria con su erudición sástrica. De sus pedantes discusiones, inútiles e infructuosas, llama a ese insensato y jactancioso para que salga, frente a la naturaleza, en esta amplia tierra, y envía esta convocatoria a las congregaciones de eruditos. Juntos, alrededor del fuego sagrado, deja que todos se reúnan. Pueda así nuestra India, nuestra antigua tierra, volver en sí una vez más, para regresar al trabajo firme, al deber y a la devoción, y a su trance de sincera meditación. Dejémosla que una vez más se siente en calma, sin avaricia, sin rivalidad, pura, y que de nuevo, desde su elevado sitial y plataforma, enseñe su ciencia a todos los demás pueblos.